una ventana de oportunidad en la que estamos, donde guerrear por aquello que el Señor nos ha entregado e incluso recuperar aquello que hemos perdido. Es un tiempo específico para esto. Hay una gracia de Dios que se ha soltado sobre nuestras vidas para poder guerrear de forma definitiva y dándole al target y poder entonces cumplir lo que el Señor quiere que cumplamos. Hemos estado hablando en la última clase, iniciamos ese aspecto de qué significaba subir a Mizpa y revisábamos dos puntos específicos que por cierto fueron de mucha bendición para varios de ustedes, gracias al Señor por eso. Y hablamos acerca de Mizpa, o sea, subir a ese lugar donde somos reunidos para poder buscar las estrategias. Entonces vimos en primer lugar, es un lugar donde llegamos y tenemos que romper con aquellos, con relaciones, con cosas que traemos que nos impiden avanzar a nuestro destino. Entonces Mizpa es un lugar donde rompemos relaciones o pactos, pero a la manera de Dios. Y luego vimos Mizpa como un lugar donde nosotros restauramos al hermano caído y hacíamos un estudio en el caso de la tribu de Benjamín y cómo el resto de las tribus se levantaron en contra de Benjamín a causa de una vileza que se produjo y cómo ellos queriendo romper o mejor dicho erradicar aquello de la tierra hicieron 3 intentos para poder traer corrección a Benjamín. Y vimos allí toda una escuela del Señor para nosotros, cómo es que nuestro corazón tiene que alinearse para nosotros entonces poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hoy vamos a estudiar Mizpa. Representa un lugar de intercesión gubernamental. Hoy, lamentablemente, porque tenemos un problema técnico, no van a poder ver el PowerPoint. Entonces, espero en el Señor que ustedes puedan prestar atención. Mizpa como intercesión gubernamental. Y me gustaría, fíjate, que retomáramos el pasaje de Samuel 7:5, que es el que venimos estudiando para ver todos estos subpuntos de Mizpa. Dice allí, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Hay 3 palabras claves, en primer lugar, que quiero revisar para poder empezar a desarrollar con ustedes cómo es que Mizpa es un lugar donde nosotros subimos para hacer decretos de gobierno. La palabra reunir que se está usando aquí en el original es la palabra kabat, que tiene que ver con recoger, con congregar. Y esta palabra vamos a decir, es la misma palabra en el griego que tiene que ver con eclesía. Lo vamos a tratar de ir un poco más adelante en esto, pero este es un punto que nosotros hemos tratado, yo creo que en los últimos 2 o 3 años de mesa de mentoreo hemos repetido esta parte varias veces. Luego dice que vamos a congregarnos, irnos, eclesía, vamos a estar juntos con el objetivo de traer o establecer el orden de Dios, con el objetivo de establecer una constitución adecuada a la nación para que caminemos de acuerdo a las leyes. La palabra Israel, no se olviden que significa Dios prevalece, pero también significa uno que gobierna como Dios. Y esta parte es importante. Uno que gobierna como Dios. Estamos hablando de que Samuel empieza a decir, es tiempo de que nosotros nos congreguemos, eclesía, vamos a tener asamblea, vamos a reunirnos para poder revisar la situación desde la perspectiva legal, estamos hablando en Dios, por supuesto, de la situación, vamos a hacer un análisis y poder llegar a un acuerdo en el Señor de cómo es que tenemos que atacar esto. Segundo, no era cualquier gente, sino Israel, alguien que gobierna como Dios, alguien que tiene la mentalidad de orden, de rango, de acuerdo al cielo. Y me llama la atención el hecho
de que el énfasis con que Samuel dijo, los sujetos pueden ser tácitos. El hecho de que estén explícito, quiero tomarlo entonces en consideración. No te olvides que Samuel significa oído de Dios. En otras palabras, nosotros vamos a sentarnos en una mesa de negociación para operar de acuerdo al orden de Dios para la tierra, estableciendo los planes y los propósitos de Dios y teniendo claridad de que somos oídos por Dios en todo lo que hacemos. Ahora bien, seguimos aquí. No, es importante establecer que Samuel operó en dos roles que fueron importantes, como juez y como profeta. Y en ambos roles operó en dos reinados que fueron importantísimos. El reinado de Saúl, que es el primer reinado en Israel, porque es cuando el pueblo pide rey y el Señor toma a Saúl y da una declaración. Samuel, no te desecharon a ti, ellos me desecharon a mí. Y también durante el reinado de David, a ambos reyes, él los unge en su rol de reyes, en su oficio de reyes. Entonces estamos hablando que Samuel no era cualquier profeta, y no porque los demás son cualquiera, quiero que me entiendas lo que quiero decir, sino que opera en el ámbito del espíritu, pero también operó en el ámbito gobierno en cuanto a la nación como una entidad gubernamental. La palabra orar que se está utilizando aquí, porque dice que Samuel dice, vamos a hacer asamblea, vamos a hacer eclesía, vamos a reunirnos con propósitos gubernamentales, vamos a reunirnos como Israel, como gente que gobierna de acuerdo a los patrones y a los principios de Dios, con la convicción de que Dios nos oye. Y la palabra orar, entonces él dice, nos vamos a reunir y yo voy a orar. Y esa palabra que utiliza aquí es la palabra palal, que significa juzgar a nivel oficial o incluso a nivel mental. Esto es importante porque aunque sigue siendo una palabra que en su sentido estricto tiene que ver con suplicar, con intercesión, la palabra, esa primera acepción como en lo que es su concepto, tiene que ver con la capacidad de juzgar. Esto es importante. Subimos a Mizpa con la capacidad o con la habilitación, con la autorización en Dios para ejercer decretos gubernamentales, decretos proféticos que transformen nuestras naciones. Hacia allá es donde vamos. La palabra juicio, quise buscar algunos conceptos que no lo sacara necesariamente del original y quise tomar estos conceptos de Wikipedia. Facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede, escucha esto, distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto es, juicio no es condenación. Y esto me llama siempre mucho la atención, que uno de los ejercicios a lo que la iglesia ha sido llamado, el juzgar, ha tenido tanto mala interpretación, tanto que la gente dice, no juzgues, tú no puedes juzgar. La Biblia dice que no juzgues para que no seas juzgado. Lo que está diciendo es que de la forma que tú juzgas, esa misma forma se va a aplicar así a ti. Si tú lo haces con justicia, entonces con justicia va a venir a tu vida. Pero si eres injusto en la forma de establecer la justicia, entonces también esa es la forma que va a venir a ti. Pero nunca jamás en la palabra encontramos el hecho de que nosotros como gente de Dios debemos dejar de juzgar. La palabra juzgar tiene que ver con discernir, tiene que ver con razonar, tiene que ver con entender. Es un ejercicio del entendimiento a través del cual nosotros diferenciamos lo que es bueno de lo malo o lo verdadero de lo falso. Una discusión familiar, judicial y actual entre partes y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. Este fue otro concepto que me pareció interesante. Ahora bien, seguimos aquí. Cuando hablamos de entonces subir a Mizpa, congregarnos como eclesía del Señor para establecer
el orden de Dios y subimos a Mizpa con esa naturaleza Israel, uno que gobierna, que tiene los principios, los valores, el fundamento para operar judicialmente de la misma manera que Dios, entonces encontramos que Mizpa se va a convertir en un lugar donde vamos a recibir estrategias divinas que nos van a permitir confrontar y destruir las trampas del enemigo. Quiero repetir esto, porque es importante que tú y yo tengamos en consideración que Mizpa no está hablando ni del nombre de una congregación local que le dimos a algún lugar porque nos pareció interesante, tampoco es un ejercicio religioso, sino que subir a Mizpa, llegar a Mizpa, y nos habla de un acto de, vamos a decirlo así, de gobierno. Es un acto gubernamental. Subimos como eclesía, subimos en el ejercicio pleno del entendimiento que Dios quiere traer orden a su pueblo, orden a las naciones, y que nosotros somos ese instrumento que Dios utiliza para poder hacer estos decretos en la tierra. Por lo tanto, es un lugar donde recibimos las estrategias de Dios que nos van a habilitar para confrontar y para destruir las trampas del enemigo. En primer lugar, encontramos, y ya lo veíamos en el principio previo que estuvimos estudiando la semana pasada, un lugar donde se rompen alianzas que no son de Dios, o alianzas que nos impiden caminar, que nos impiden avanzar, que nos impiden conquistar aquello que el Señor quiere que nosotros conquistemos. Y estuvimos hablando del caso de Jacob Labán, y también el mismo caso, el segundo punto que tratamos de Mizpa, un lugar donde llegamos para nosotros poder restaurar al hermano caído, que fue el caso entre Israel y Benjamín. En ambos ejemplos que vimos el programa pasado, encontramos que esta gente, Labán y Jacob, Israel, Benjamín, se encuentran con Dios en Mizpa para buscar consejo y estrategia de cómo enfrentar esta situación. Ahora, vale la pena recalcar el hecho de que fue en Mizpa donde Samuel unge a Saúl como primer rey, cosa importante. Seguimos aquí. Necesitamos recordar que las circunstancias que nos rodean no determinan, y esto es un principio muy importante, ni la multiplicación ni la bendición. Te lo vuelvo a repetir. Nosotros como gente de Dios estamos claros en que las circunstancias visibles, aquello que yo puedo ver, palpar, sentir, percibir en mis sentidos naturales, no va a determinar jamás la multiplicación en Dios, la fructificación, ni mucho menos la bendición que Dios me entrega. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en un ámbito espiritual, nosotros somos gente espiritual y nosotros tenemos nuestra confianza en las promesas de Dios, y puede ser que en muchísimas ocasiones nosotros no estamos viendo, ni percibiendo, ni nada, pero Dios siempre está operando y siempre esa operación va a ser a favor de sus hijos para bendecirlos. Ahora, es la palabra que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. ¿Qué ha dicho Dios? Y siempre tengo que decir esto, aunque soy profeta del Señor. Tú no necesitas a un profeta de Dios que venga para darte a ti una palabra que tenga que ver con promesas de Dios para ti. Si nunca viniese un profeta a darte una palabra de Dios, no importa, porque tú tienes la palabra escrita que dice el apóstol Pedro, dice, es la profecía más segura. Esto es importante, y dice de paso que la palabra escrita es una profecía que no es de una interpretación privada ni personal. O sea, no podemos sacar de los pelos cosas en la palabra que no están simplemente porque a nosotros nos conviene o a nosotros nos gusta, sino... Entonces, vuelvo a repetir todo lo que acabo de decir. La palabra de Dios, esa palabra que ha salido del corazón del Padre y que ha sido declarada sobre nuestras vidas, es la que trae a realidad todas las promesas del cielo y las establece en nuestra tierra, las establece en nuestra realidad visible. Lo traemos de nuestra realidad invisible, que es eterna, pero que es la verdadera, y las establecemos en nuestra realidad visible, que no te olvides que es temporal. ¿Ok? Ahora bien,
¿Cuál es nuestra responsabilidad si entendemos que las circunstancias no determinan la bendición, sino la palabra que sale de la boca de Dios? Entonces, nuestra responsabilidad como eclesía, recuerda que ellos se reúnen en Mizpa para, como eclesía, hacen una asamblea en Mizpa, se reúnen a hacer eclesía, a establecer gobierno, a hacer constitución, fundamentos para la nación, de cómo moverse. Y se reúnen con la naturaleza de Israel, alguien que gobierna como Dios, que entiende cómo lo hace Dios en el cielo para hacerlo también aquí en la tierra. Y entonces es el ejercicio o la acción, lo que se va a realizar es orar, que tiene que ver con establecer juicio. ¿Cuál es entonces la responsabilidad que nos corresponde a nosotros cuando entendemos este principio? Es que nosotros necesitamos declarar con pasión, con vehemencia, los decretos de Dios sobre nuestras naciones. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en el cielo? ¿Qué es lo que está diciendo Dios desde su trono? ¿Qué es o que tiene que ser establecido sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras comunidades, sobre nuestras naciones? Es importante que nosotros podamos conocer, y por eso subimos a Mizpa, porque necesitamos escuchar del mismo corazón de Dios qué es lo que Él está declarando, porque esa palabra es la que determina entonces la realidad del cumplimiento de esas promesas en nosotros. ¿Cuál es el decreto? Entonces, el decreto va a ser, uno, anular todas las demandas o todas las maldiciones. Esto implica trampas trampas, estrategias satánicas, todo lo que está fundamentado en mentiras, cosas que no son establecidas por Dios. La Biblia es clara cuando dice que nosotros somos hijos, y si somos hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y Jesucristo ya se hizo, Jesús se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Él se hizo maldición, pero ¿para qué? Para que la bendición pudiera estar en nosotros. Él se hizo enfermedad para que nosotros fuésemos sanos. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Él nos entregó un nombre. Él recibió un nombre que sobre todo nombre en el momento que es resucitado. Y ese nombre, de ese nombre, toma nombre todas las familias de la tierra, porque somos uno. Y la promesa de Dios hecha a Abraham, padre de la fe, era que en la simiente de Abraham todas las naciones serían bendecidas, y esa es la promesa de la cual nosotros nos apropiamos. En toda esa palabra nosotros venimos entonces con la habilitación del Espíritu Santo para anular los decretos que han venido en contra de la iglesia, pero también los decretos que han venido en contra de nuestras familias, y para anular los decretos de maldición que han venido en contra de nuestras naciones. Esto lo hacemos porque eso es mentiras del diablo. Satanás solo opera en mentira. Él vino a robar, matar y destruir, pero dice que el Señor vino para que tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. La única manera de que la obra de Dios en nuestras vidas se haga inefectiva es a causa de que nosotros creemos las mentiras de Satanás. Es importante que decretamos entonces de manera que anulamos los decretos de maldición, pero entonces declaramos solo lo que Dios ha hablado. Esto es necesario que lo entendamos. Jesús lo dijo de esta manera: yo no digo nada que no escucho al Padre decir, y no hago nada que no veo al Padre hacer. Podemos tú y yo decir lo mismo que Jesús. Podemos seguir el ejemplo de Jesús. No hacemos ni decimos, sino aquello que es dicho y que es hecho por el Padre. ¿Cuáles son los decretos gubernamentales entonces que vamos a hacer? Si lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer es solamente lo que el Padre dice y hace. Vamos a ver Isaías 51:16, es un verso que en otros momentos he enseñado, pero creo que es lo suficientemente explícito para poder traer a la luz lo que estoy tratando de enseñarte en este momento, para que juntos podamos crecer en esto. Isaías 51:16 dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú.
quiero que veas el mismo pasaje, Isaías 51:16, en la versión literal. Dice, he puesto mis palabras en tu boca, te he cubierto con la sombra de mi mano, para plantar los cielos y poner fundamentos en la tierra y para decir a Sión, tú eres mi pueblo. Quisiera volver a leerlo omitiendo una frase porque está entre comillas, entre comas, es decir, es una frase que se encuentra inmersa entre dos ideas que están unidas y no es que está rompiendo la idea, pero lo voy a hacer de esa forma para que puedas entender mejor la idea de lo que el Señor nos está diciendo. Voy a volver a tomar la versión literal. Dice, he puesto mis palabras en tu boca para plantar los cielos y poner fundamentos en la tierra y para decir a Sión, tú eres mi pueblo. Tres cosas que debemos hacer a causa de que la palabra de Dios, que es la que nosotros vamos a decretar y que fue puesta en nuestras bocas por la misma mano de Dios, en esa palabra hay tres razones por las cuales la vamos a hacer. Primero, plantar los cielos. Segundo, poner fundamentos en la tierra. Y tercero, hablarle a Sión, tú eres mi pueblo. Veamos aquí. Jeremías 1:15. Estableciendo, porque quiero que quede bien claro el hecho de que la palabra en nuestra boca tiene que ser puesta por Dios. Y ha sido puesta por Dios. Jeremías 1:5 en adelante, conocemos este pasaje de memoria. De hecho, en una de las series, hablando de la generación Jeremías, de ese llamado y esa formación desde antes del vientre en la vida de este profeta establecido para las naciones. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. No te voy a aceptar, Jeremías, que te pongas a darme excusa de que eres un inmaduro. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjate que la respuesta aquí no tiene necesariamente que ver con madurez, sino con obediencia. No te voy a aceptar la excusa de que eres un niño, porque tú vas a decir y vas a hacer lo que yo te mande a hacer. Y se acabó. O sea, de ahí no hay más nada que decir. Y dice, no temas delante de ellos, discúlpenme, pero tenemos perros en la casa y el pastor Luis va a bajar a callarlos. Y discúlpenme esa. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuál era el propósito de poner una palabra en la boca de Jeremías? Lo volvemos a decir tal cual está aquí. Extendió Jehová su mano, tocó mi boca, me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Quita la primera parte y dice, he puesto mis palabras en tu boca para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Esto es importantísimo, que nosotros lo podamos ver. El Señor ha puesto su palabra porque hay un trabajo que hacer en medio de las naciones de la tierra. Y este trabajo tiene que ver con arrancar y destruir, arruinar y derribar, edificar y plantar. En otra serie que di, lo explico completo, no es el propósito mío en este momento, sino mi énfasis en este momento es que la palabra del Señor está en nuestra boca y ha sido puesta por Él. Ahora bien, sigo. Con esta palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué es lo que hacemos de acuerdo al pasaje de Isaías que estábamos leyendo? Tres cosas. Primero, se extiende los cielos. ¿Y qué significa esto? Gobernar sobre la naturaleza como lo hizo Elías. Elías decía, llueve por mi palabra y por mi palabra no llueve. Mira, eres tú Elías, si soy yo Elías, cae fuego del cielo y te consume. ¡Guau! Y lo mataba. O sea, cuando está diciendo... Volvemos al pasaje que leíamos ahorita en Isaías. Hay una palabra que yo he puesto en ti para que tú extiendas los cielos. Y esa frase, ya la vamos a ver con bastante calma, implica gobernar sobre la naturaleza.
Segunda cosa por la cual esa palabra fue puesta en nuestra boca, para establecer cimientos en la tierra. Esto significa legislar, establecer constitución, constituir, hacer una constitución de tal manera que nuestras naciones caminen en esto. Y tercero, para decirle a Sión, Sión tiene que ver con la iglesia, declararle a Sión, declararle a la iglesia la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Tú eres mi hijo. Tú eres mi pueblo, tú me perteneces a mí. Veamos esta primera, extender los cielos. Extender los cielos, te decía, implica gobernar sobre la naturaleza. Tiene que ver con arreglar y tiene que ver con plantar. Esa palabra extender, porque es la palabra natá. Y es establecer algo. La palabra interesante aquí es la palabra cielos. Por eso decimos que tiene que ver con gobernar sobre la naturaleza como Elías. ¿Por qué? Porque la palabra cielos que se está utilizando en este pasaje es la palabra shamayim, que tiene que ver con las bóvedas celestes. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1, 7 y 8, cuando dice, y voy a leer la versión simplemente Reina Valera, no las revisiones que se hicieron posteriores, sino Reina Valera nada más, no Reina Valera del 60, ni Reina Valera del 1909, ni tampoco la del 2015, que es la más reciente. Hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda. Recuerda que en Reina Valera del 60 dice, e hizo Dios los cielos y separó las aguas que están debajo de los cielos de las aguas que están sobre los cielos. Recuerda que así dice en la versión que más conocemos. En la versión Reina Valera, sin revisión, utiliza directamente la palabra bóveda, porque shamayim se traduce cielos, pero también bóveda celeste. Y dice, y fue así, Dios llamó a esa bóveda cielos. En esa bóveda es interesante que es el depósito de Dios, es donde están los recursos tales como nieve, granizo, lluvia, pero también los recursos del Padre para nosotros iglesia, y ya lo vamos a ver en Efesios. Y dice Deuteronomio 28:12 que el dueño o el señor de ese ámbito es Dios mismo. Él es el que administra esos recursos, pero ya vamos a ver que cuando Dios le entrega a la iglesia la autoridad y dice, yo te estoy sentando a ti juntamente con Cristo y te he hecho heredero y coheredero juntamente con Cristo, entonces siendo Cristo el administrador de esas cosas, nos convertimos nosotros en coadministradores juntamente con Jesús. No estoy sacando algo de los pelos, simplemente estoy aplicando. Así es que es interesante que la palabra shamayim, cielos, bóveda, es el ámbito que está por encima de la tierra, pero está por debajo de los cuerpos celestes y es donde están, te vuelvo a decir, los fenómenos tales como la lluvia, el granizo, la nieve, todo esto que pasa. Ahora bien, seguimos aquí, porque no nos vamos, no quiero que nos salgamos de la idea. La palabra entonces está para nosotros gobernar en el ámbito natural. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús iban en aquella embarcación, en aquel barquito, vamos a decirle el barquito. Y de repente había una palabra, hay que pasar al otro lado. Y de repente entonces se desata una tormenta. Hay que despertar a Jesús. El Señor no está aquí. Es que el Señor nos entregó una palabra. ¿Será que sí nos las entregó? Y nunca falta un salido o un metido que viene y dice, yo no creo que esa palabra vino de Dios, porque si esa palabra, porque es que saben tanto que no saben nada, es que si esa palabra hubiese venido del Señor, no estuvieras viviendo lo que estás viviendo. Pero resulta ser que la palabra sí la dio el Señor, y resulta ser que la lección que el Señor quería traer era más importante que el hecho de que ellos pasaran sin ningún problema al otro lado. Y el Señor le dice a la tormenta, enmudece, y en el mismo momento, aquello dice que hubo gran bonanza, una de las traducciones. Otra traducción dice, quedó todo en quietud. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? Dijeron, ¿quién es este hombre? Dios mío, hasta el mar le obedece, la lluvia le obedece. ¿Quién es este hombre que tiene tal autoridad?
primera cosa, entonces, la palabra que el Señor nos ha entregado es para establecer los cielos. Segundo, para establecer cimientos, y esto implica legislar. O vamos a cambiar cimientos por establecer fundamentos. Tiene que ver con el piso para poder establecer el gobierno de Dios. La frase completa, establecer cimientos, es la palabra yasad en el original, que quiere decir fundar, quiere decir consultar, quiere decir constituir, de donde viene constitución, y recuerda que lo que gobierna una nación no es un presidente ni su gabinete, lo que gobierna una nación es la constitución de esa nación. Por eso es que siempre que un sistema autoritario, un sistema de comunismo extremo, apenas entra a una nación, lo primero que hace es cambiar su constitución, porque lo que maneja, lo que gobierna una nación es la Constitución. Y dice aquí entonces que la segunda cosa por la cual viene la palabra a nuestras vidas, Dios pone palabra en nuestra boca, es para establecer un fundamento que es una constitución a través de la cual entonces la nación, la iglesia, la comunidad, la familia pueda entonces ser gobernada. Salmo 149, del 6 en adelante, el salmista nos establece principios que son espectaculares. Este salmo para mí ha sido uno de mis favoritos en muchos momentos de mi vida, especialmente esos momentos donde la guerra ha arreciado. He tenido que decidir tomar esta palabra literal en mi vida en muchísimas ocasiones. Aquí el salmista, el rey David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, no solamente porque le conocía y el conocerle lo llevaba a adorarle, y la adoración ahí no era solamente con sus instrumentos o con sus salmos, con sus canciones, sino que la adoración era un estilo de vida en David que aún la forma de hacer guerra traía al Señor alabanza. Y David entonces aquí en este salmo nos entrega ciertos principios con respecto a las declaraciones que son definitivas para nosotros entender el punto que estamos tratando. Dice, exalten a Dios con sus gargantas. O sea, es algo que tiene que escucharse. Muchísima gente empieza a decir, es que yo adoro a Dios en mi corazón. Amén. Tiene que nacer en el corazón, pero tiene que verbalizarse. ¿Por qué? Aquí él está diciendo, utiliza la garganta, utiliza la caja sonora que tú tienes, que produce el sonido de la voz, y verbaliza lo que está en tu corazón y lo que está en tu mente. Exalta a Dios con lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente. Dice, y con espada de dos filos en tus manos. Las manos tienen que ver con producción, y está diciendo, con esa habilitación para producir, tú vas a utilizar la palabra, que es una espada de doble filo, que penetra, de acuerdo al Nuevo Testamento, dice que penetra y divide el alma del espíritu. Tiene la capacidad para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente lo que se está pensando, sino las verdaderas intenciones del corazón. Dice, entonces, tú vas a exaltar a Dios de dos formas, verbalizándolo, pero al mismo tiempo utilizando la palabra que Él nos ha entregado como una espada que corta entrando y saliendo, por arriba y por debajo, por donde la metas. Entonces dice, para ejecutar venganza. Cuando nosotros alabamos a Dios, exaltamos a Dios, verbalizando lo que ya está en nuestro corazón, en nuestra mente, que Él ha puesto, y utilizamos la palabra como una espada aguda de doble filo, nosotros empezamos a hacer algo, hay un propósito, ejecutamos una venganza entre las naciones. Ay, ¿cómo es esto? Si Dios todo es amor. Y dígame, con las nuevas enseñanzas de Supergracia, yo me imagino que este es uno de los salmos donde agarraron marcador negro y la borraron completamente, porque no tiene nada que ver con la enseñanza de hipergracia que tienen por ahí un gentío, y a la cual
muchísima gente de la iglesia pues le encanta tanto esta enseñanza, simple y llanamente porque le pasa la mano y le dice, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, no hay problema. O sea, todo tranquilo, no, tranquilo aquí, Dios todo es amor, paz, amor y paz, ¿no? Los hippies se quedaron tontos con esta nueva enseñanza de la gracia. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Dos palabras que son sumamente fuertes. Y vuelvo a lo mismo, no es mi tema en este momento, pero es importante que nosotros entendamos que el propósito primario es que nosotros estamos exaltando a Dios. El ejercicio de lo que estamos haciendo tiene que ver con exaltación, glorificación, traer gloria a Dios. Y esto lo hacemos que con la palabra que Él nos ha entregado, la hacemos una espada de doble, la usamos como espada de doble filo en nuestras manos y esto trae venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Ahora no es la personal, porque aquí es donde está la diferencia y esto era lo que hacía de David un hombre conforme al corazón de Dios y era que no era su venganza personal, sino que era Dios haciendo venganza en medio de las naciones. Era en base es a Dios a quien han dejado, cuando volvamos al caso, cuando el pueblo pide rey. Tranquilo, Samuel, no te estés sintiendo mal. A ti no te desecharon, me desecharon a mí. Miren, pastores, hombres de Dios, mujeres del Señor, cuando la gente nos traiciona, no te preocupes, no te traicionaron a ti, traicionaron al Señor, si es que tú estás caminando correctamente. O sea, necesitamos entender algo, que la gente cuando se levanta en contra del verdadero hombre o mujer de Dios que está viviendo verdaderamente en todo aquello que Dios ha dicho, tranquilo, que no es contra tuya, sino contra Dios. Y cuando nos levantamos en los decretos de Dios, la venganza y el castigo se hace porque a quien han dejado al Señor, a quien han abusado a Dios, a quien las leyes que han infringido son las leyes de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Pero sigue diciendo, verso 8, para aprisionar a sus reyes con grillos. Ahora está yendo mucho más allá, no es solamente hacer un acto de venganza o de castigo en medio de las naciones y los pueblos, sino que ahora está diciendo, tú vas a venir en contra de los principados que están operando sobre esas naciones y los vas a poner con grillos, los vas a amarrar, los vas a, aquí dice la palabra aprisionar, ponerlos en prisión, los vas a cautivar, los vas a poner bajo cautiverio con grillos. Dice, y a sus nobles, es decir, a la gente que está gobernando bajo, recuerda que los principados, porque no solamente es una cuestión espiritual, que sí es espiritual, porque ese es el fundamento, pero los principados no operan así todo etéreo y los poderes y todo lo que opera en las regiones celestes es algo así como etéreo y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, no creo que hoy, pero la próxima semana, algo así etéreo, oye, no, sino que lo que nosotros hacemos en el mundo espiritual, esta forma de guerra, subir a Mizpa para establecer decretos que traigan sobre los principados y las potestades el hecho de que los colocamos con grillos, que no les permitimos moverse, que anulamos su obra, que destruimos sus maquinaciones. Esto es espiritual, pero siempre se va a manifestar a nivel natural, porque ellos operan es a través de personas, operan a través de la idiosincrasia, de las culturas. Esa es la forma de operación del enemigo. Así como el Señor necesita un cuerpo para operar en la tierra, que se llama eclesía, Satanás también necesita cuerpos, ¿okay? Que cuando los pellizca sienten. Y dice verso 9, para ejecutar en ellos, ¿en quiénes son? Las naciones y los pueblos, los reyes y los nobles a los que estamos aprisionando. Vamos a ejecutar en ellos un juicio que ya fue decretado. Esta es otra clave. La palabra que Dios ha puesto en nuestra boca es una palabra que trae castigo, venganza, aprisiona los principados y las potestades, pero el juicio no lo inventamos nosotros, sino que ya fue decretado por el Señor. ¿Y cuál es ese juicio? ¿Qué fue lo que el Señor encontró cuando el Señor muere en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice que venció a todos los enemigos del Señor. A todos fueron vencidos. Y en estos días justamente conversaba
con mi esposo, con el pastor Luis, y le decía, uno de los versos que creo que ha sido mal enseñado es el hecho cuando hablamos de que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte, y lo ponemos un día futuro, cuando Cristo venga en gloria, ¿verdad? Y venga en las nubes. No, resulta ser que la muerte ya fue vencida, porque ya la venció. ¿Cuándo? Cuando fue levantado de la muerte al tercer día, dice que Él resucitó y Él es la primicia. Entonces, la muerte como tal ya fue vencida. Ahora, así como todos los enemigos del Señor fueron vencidos, a nosotros nos corresponde aprender a apropiarnos de esa victoria, y por eso es que la guerra espiritual es válida en este tiempo. Es válida porque el Satanás te quiere hacer creer que él es un enemigo poderoso, activo, que está fuerte y que tú no tienes chance de vencerlo. Pero cuando entiendes que todos los enemigos del Señor han sido puestos como estrado de sus pies, y los pies es parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene una cabeza que se llama Cristo. Somos un organismo y nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, y desde ese lugar nosotros gobernamos. Y dice que cuando hacemos esto, cuando ejecutamos el juicio decretado, dice que esto es gloria para nosotros sus santos. Aleluya. Gloria a Dios por esto. Ya me quedan solamente 10 minutos. Voy a ver el tercer punto de esto para ir cerrando. Tercera cosa, para extender los cielos, para establecer fundamentos, y tercero, para decirle acción. ¿Qué le vamos a declarar a la iglesia? Recuerda que viene el Señor, usábamos el ejemplo de Jeremías. Jeremías, tú no puedes llamarte niño, tú no puedes decir que no sabes hacer las cosas, porque lo que tú vas a hacer al fin y al cabo es lo que yo te diga que vas a hacer, y lo que vas a decir es lo que yo te diga que vas a decir. Así es que no me pongas ninguna excusa. Y puso palabra en su boca y le dijo, esta palabra es para que tú puedas desarraigar, puedas destruir, puedas deshacer, puedas anular y puedas edificar. Aquí, ¿en qué le vamos a decir acción? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la iglesia? Y lo establece el mismo pasaje de lo cual estamos sacando estos tres principios. Dice, pueblo mío eres tú. ¿Cuál es el decreto que debemos estarle recordando constantemente a la gente de Dios? Le pertenecemos al Señor. ¿Por qué es que nosotros no somos un pueblo que anda como cabra haciendo lo que le da la gana? Porque nosotros le pertenecemos al Señor. Hay gente que anda predicando cosas de las cuales no tiene ni siquiera idea de lo que está diciendo, lo que son las implicaciones de las cosas que está diciendo. Cosas como, por ejemplo, nosotros no necesitamos cobertura. Resulta ser que en el Señor, desde el momento que un niño en lo natural nace es bajo el cuidado, para estar en el cuidado de padres. Nace en un hogar. Y ese es ese primer nivel de cobertura. El Espíritu Santo es cobertura de nosotros porque opera como nuestra conciencia. Resulta ser que les guste o no a la gente que hablan en contra de las coberturas, resulta ser que el gobierno civil es una cobertura. Resulta ser que la iglesia como institución viva es una cobertura en la tierra. Porque Dios no te dijo a ti que las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra tuya, no, sino que se lo dijo a la iglesia, las puertas del Hades no prevalecen en contra de la eclesía. Esa palabra se hace extensiva a los miembros de la eclesía. No estoy hablando de los miembros de iglesia que están inscritos en un papelito, porque tú puedes estar inscrito en un papelito, pero no estás inscrito, resulta ser que no eres parte de la eclesía del Señor. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Que entienda que le pertenece a Él, que somos ovejas de su prado, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor. Relacionarnos con Cristo Salvador es una cosa muy fácil. ¿Por qué? Oye, porque venimos perdidos, desesperados, ahogándonos, apaleados por el mundo, por el diablo,
por la esposa, por el esposo, porque los hijos no me quieren, porque me quedé sin trabajo. Es muy fácil relacionarse con Cristo el Salvador, el que viene y te recoge tal cual tú eres y entonces te dice, yo te salvo de todos tus enemigos. Es fácil relacionarnos con el Redentor. ¿Por qué? Porque es el que me pasa a mí de una condición de vida, de muerte a una condición de vida. Es fácil relacionarnos con el Espíritu Santo, quien me habilita y me hace aquello que era imposible en lo natural, yo poder ser. Me convierte en algo que yo ni siquiera en mis sueños más wild, más fuertes que he tenido en la vida, me imaginaba que podía hacer. Eso es lo que hace el Señor con nosotros a través de su Espíritu. Pero tú sabes con quién es difícil relacionarse, con Dios Padre. ¿Por qué? Porque con el Padre resulta ser que no es solamente una relación de amor, de, ay, mi amor chiquito, cómo te quiero, sino que esa relación de amor se manifiesta también a través de disciplina, a través de, tienes que sentarte para que aprendas esto, vas a desarrollar estas actitudes, vas a caminar de esta forma, vas a tener que aprender a vestirte, vas a tener que aprender a hablar, deja de decir tonterías y empieza a tener sustancia. O sea, resulta ser que el Padre en la casa, o sea, por eso es que Dios Padre se encarga de darle esa forma. ¿Quién es el Hijo? En Él tiene identidad. Ah, tú tienes mi ADN, entonces tienes que aprender a moverte como yo me muevo, porque no todo es así como tan natural, sino hay que enseñar al muchacho. Entonces, declarar, tú eres pueblo mío, tú eres saliste de mí, tienes mi ADN, tienes mi naturaleza, tienes mi carácter, significa que tenemos que aprender a ser como Cristo, a asirnos de Cristo. Quiero leer en Isaías 51, 22, para ver si puedo terminar, porque ya estoy cerca de terminar, pero en la nueva versión internacional. Dice al pueblo de Dios, estaba buscando, Señor, una declaración que tenga que ver con el ahora, porque somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Pero ¿qué es eso que en este momento, Señor, tú necesitas revelar a nuestras vidas, que se haga carne en nosotros y que nos permita prevalecer en medio del tiempo que estamos viviendo? Y este pasaje, Isaías 51, 22, en la nueva versión internacional, está espectacular, hermanos, y a mí personalmente me ministró mucho esta mañana. El Señor tu Dios, el que defiende a su pueblo, no a cualquier pueblo, sino a su pueblo, dice esto: mira, he quitado la copa de tu mano. ¿Cuál copa? La copa que hacía marear al pueblo, la que hacía que sus sentidos, Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando te quedas aturdido porque la situación te ha venido y te ha metido, te dio dos bofetadas tan fuertes que no tuviste tiempo ni siquiera de parpadear y quedaste con que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Esa copa, dice, el Señor la está quitando de tu mano y dice, no beberás más de ella, la copa de mi ira. Verso 23, quiero que por favor escribas este verso y lo revises en varias versiones. Isaías 51, 22. Dice, la pondré en las manos de los que te atormentaban. En el Salmo 23 dice que Él prepara mesa en presencia de nuestros atormentadores o nuestros angustiadores, es la misma palabra. Y delante de ellos pone la mesa, unge nuestra cabeza con aceite y hace que nuestra vida rebose de alegría. Eso tiene que ver con esto. Dice, pondré en las manos de los que te atormentaban la copa que te hacía marear. La copa de mi ira ya tú no la vas a tomar más, sino que esa copa se la pongo es a aquellos que traían tormento y angustia a tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra es una palabra para hoy. Como nos decía el Señor la semana pasada, es para hoy. Y esta palabra la vemos en cumplimiento en este tiempo. Y en el nombre de Jesús, yo espero que los intercesores, la gente que sabe subir a mispa, entre conmigo en acuerdo por esta palabra. Y dice, ¿quiénes son los que te atormentaban? Dice, los que te decían, agáchate, que vamos a caminar por encima de ti. ¿Cuánta gente ha venido a querer pasar por encima de nuestros derechos? Y nos dicen en la cara, es que ese no es tu derecho,
Eso es un privilegio que tú te tienes que ganar cuando el Señor nos ha entregado a nosotros derechos como hijos de Él, y el diablo quiere venirnos a decir a nosotros en nuestra cara, a través de gente que amamos, que nosotros no tenemos esos derechos. Ponte ahí que yo voy a pasar por encima de ti. Yo conozco gente que dice de mí, es que voy a hacerla sufrir, y lo peor que les puede pasar es cuando me venga no estoy sufriendo. Gracias a Dios por eso. Todas mis lágrimas son para Dios. Así que si tú estás esperando, haciendo maldades, vilezas, esperando que yo llore, te quedas con las ganas, porque todas mis lágrimas tienen un destino, Jesucristo. Es a los pies de Cristo, no a los pies de nadie. Agáchate que vamos a caminar por encima de ti. Y nosotros, en nuestro deseo de mantener la paz, ¿sabes lo que hemos hecho? Y tú pusiste tu espalda como si fuera el suelo de una calle para que ellos te pasaran por encima. Pero el Señor dice, esto no es más. Ahora esa copa se la estoy poniendo a aquellos que vinieron a atormentarte y angustiarte. Pues en el nombre de Jesús, tómate un momento conmigo y extiende tu mano y di, en el nombre de Jesús entramos en acuerdo, porque esta palabra es para ahora. Esta palabra es para el pueblo de Dios, no para los malvados, no para los infiltrados, no para los sinvergüenzas que se han sentado ahí en la iglesia, no para los ladrones que hemos tenido en la iglesia, no para los divisionistas que hemos tenido en la iglesia, no para los destructores de familia que hemos tenido en la iglesia. No, esta palabra es para el pueblo de Dios, y quiero en el nombre de Jesús que tú la tomes. El tiempo donde la copa de la ira estaba en nuestras vidas, ahora es pasada a manos de los que nos atormentaban y nos angustiaban, que nosotros, queriendo mantener la paz, pusimos el lomo, pusimos la espalda para que ellos nos caminaran por encima. Pero dice el Señor, no más, y entramos en acuerdo con esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ya voy cerrando. Entiende esto, que el peso de las declaraciones estratégicas, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, es que nosotros le damos a conocer a la creación entera, principados y potestades incluidos en esto, la sabiduría de Dios. Y esto lo hacemos a través entonces de la proclamación de esos decretos. La palabra conocer ahí tiene que ver con certificar. Nosotros certificamos que cada palabra que ha salido del corazón de Dios es verdad y no cae a tierra. Nosotros certificamos con nuestras vidas que lo que Él está diciendo, que la copa de la ira fue quitada de nuestras manos y pasada a las manos de nuestros angustiadores. Certificamos con nuestra forma de vivir en el nombre de Jesús que eso es verdad. Lo damos a conocer en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, Dios entonces usa la iglesia, usa la eclesía. Por eso subimos a Mizpa como una asamblea, como una eclesía. ¿Para qué? Para entrar a juicio, para hacer los decretos, los gobiernos, la constitución que es establecida sobre nuestras naciones. Dios usa la iglesia para hacer entonces las declaraciones a las potestades demoníacas y a las potestades en general. Y dice ahí es que para proclamar, esa palabra es la palabra cará, que significa exclamar. Usualmente está dirigido a un recipiente específico para que se produzca una respuesta específica. Y el heraldo, quien es el que hace estas proclamaciones, en el original es la palabra queruso, que tiene que ver con alguien que pregona de manera públicamente una verdad, y ese mensaje o anuncio público es autoritario y demanda obediencia inmediata. Cuando el heraldo venía al pueblo y decía, esto es lo que dice el rey, inmediatamente todo ese pueblo sabía que tenía que obedecer. Esta es la idea de lo que el apóstol está diciendo. La iglesia es utilizada para proclamar, para establecer, para dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. Por eso es tiempo de declarar, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en los hijos míos, en mis nietos, de la misma manera que se echa en los cielos. Señor, tu voluntad en los cielos es que la familia camine unida, pues hágase esa voluntad. Tu voluntad en el cielo, Señor, es que tu eclesía camine trayendo gloria y honra, pues hágase tu voluntad. No estamos dispuestos a ser una congregación vana, vacía, sino que caminamos en el propósito y en el llamado. Esto implica entonces que imponemos, establecemos,
forzamos el evangelio, el gobierno de Cristo en el tiempo y en el espacio que nos ha tocado vivir. Nosotros no somos gente que andamos friendly seeker, buscando tonterías, haciendo tonterías, llenando el tiempo de los servicios porque no tenemos nada que decir, porque necesitamos que la gente se quede sentada. Nosotros somos gente que a la fuerza arrebatamos el reino, violentamente lo arrebatamos y violentamente, de ser necesario, establecemos los decretos de Dios. Es importante, necesario, determinante que tú y yo como gente de este tiempo, llamada por Dios como su eclesía que está subiendo a Mizpa, que nosotros estemos entonces llamados, o sea, atentos a la voz del Espíritu Santo, porque nosotros somos los guardadores de las puertas y permitimos que entren o que salgan cosas de nuestras familias, de nuestras naciones, de nuestras congregaciones. Es el tiempo en el nombre poderoso de Jesús de escuchar al Señor, de que subamos a Mizpa y que asumamos nuestra responsabilidad como gente que constituye, que establece las leyes, los decretos, para que la gloria del Padre sea conocida en nuestras naciones. Me despido en el nombre de Jesús. Ya me pasé del tiempo, quería hacerlo un poco más corto, tratando de bajar allí, pero bueno, siempre se me hace difícil. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en este tu programa de Mesa de Mentoreo, el tópico específico recuperando aquello que hemos perdido, y mi oración es que tú puedas ser transformado por los principios de vida que estoy tratando de impartir. En el nombre de Jesús te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga.